Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos los océanos primitivos, esos mares ancestrales que dieron origen a la vida, mucho antes de que existieran los continentes tal y como los conocemos, antes incluso de que el azul dominara la superficie de nuestro planeta. Viajaremos a una época donde la Tierra era un mundo hostil, envuelto en fuego, vapor y relámpagos, pero también en transformación, donde el milagro de la vida se gestaba en el silencio profundo de un océano que aún no tenía nombre. Hace más de 4.000 millones de años, la Tierra recién nacía de la violencia cósmica. Era un planeta en formación, una esfera incandescente bombardeada por meteoritos y cometas que transportaban hielo y compuestos orgánicos. En aquel tiempo, la superficie terrestre era un infierno líquido, cubierta de mares de lava, mientras que la atmósfera, densa y opaca, estaba cargada de dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco. No existía oxígeno libre. Respirar allí habría sido imposible. Sin embargo, en medio de ese caos, estaban ocurriendo procesos químicos decisivos, aquellos que sentarían las bases para el surgimiento de la primera célula. El agua llegó a la Tierra de múltiples formas. Parte se liberó desde el interior del planeta mediante erupciones volcánicas que arrojaban vapor y gases hacia la atmósfera. Otra parte vino del espacio, traída por cometas helados y asteroides que impactaban el planeta. Cuando la temperatura finalmente descendió lo suficiente, ese vapor se condensó, dando lugar a lluvias interminables que duraron miles de años. Llovió sin cesar, formando océanos primitivos que cubrieron la mayor parte de la superficie terrestre. Aquellos océanos eran oscuros, ácidos y cálidos, con una composición muy distinta a la actual. En ellos se disolvían minerales, sales, compuestos de hierro y una gran cantidad de moléculas orgánicas que comenzaban a organizarse en algo más complejo. El mar primitivo era un gigantesco laboratorio químico. En su interior se mezclaban elementos impulsados por el calor volcánico, la radiación ultravioleta del joven sol y la energía de las descargas eléctricas de las tormentas. En los abismos, las fumarolas hidrotermales expulsaban agua rica en minerales a temperaturas que alcanzaban los 400 grados Celsius. Ese contraste entre calor extremo y las aguas más frías del entorno generaba gradientes de energía que favorecían las reacciones químicas. En esas condiciones, los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno comenzaron a unirse formando moléculas simples, aminoácidos, azúcares y bases nitrogenadas, los ladrillos fundamentales de la vida. Pero no bastaba con que esas moléculas existieran. Para que la vida emergiera, debían organizarse, concentrarse y protegerse. En un océano inmenso, la dispersión era el mayor enemigo. Por eso, los científicos han propuesto que las primeras etapas de la vida no ocurrieron en mar abierto, sino en entornos confinados, charcas volcánicas, lagunas costeras o las propias fumarolas del fondo marino, donde los compuestos podían acumularse y reaccionar durante millones de años. Allí, las moléculas orgánicas pudieron agruparse en pequeñas burbujas, vesículas rodeadas por membranas naturales formadas por lípidos, estructuras que, aunque simples, ya poseían algo parecido a una frontera, una dentro y una fuera. El físico ruso Alexandr Oparin y el biólogo británico J.B.S. Haldane imaginaron este escenario en la década de 1920. Propusieron que, en aquella atmósfera sin oxígeno, los rayos, el calor y la radiación estimularon la formación de moléculas orgánicas que luego se acumularon en los mares primitivos, creando lo que llamaron una sopa primordial. Décadas más tarde, en 1953, el experimento de Stanley Miller y Harold Urey demostró que esas ideas tenían base. En un aparato cerrado, reprodujeron los gases de la atmósfera primitiva y simularon relámpagos mediante descargas eléctricas. Después de unos días, el agua se volvió turbia y al analizarla descubrieron algo extraordinario. Se habían formado aminoácidos, las piezas que componen las proteínas. Era una prueba de que la química, por sí sola, podía generar los precursores de la vida. Sin embargo, la química de los océanos primitivos era aún más compleja de lo que los experimentos de laboratorio podían recrear. No se trataba solo de formar moléculas, sino de cómo esas moléculas interactuaban y se replicaban. En los fondos oceánicos, las fumarolas negras y blancas, estructuras minerales ricas en hierro, azufre y sílice,
creaban microambientes donde la energía fluía constantemente. Estas condiciones podrían haber permitido que ciertos compuestos se organizaran en redes de reacciones autorreguladas. En algunos modelos, el sulfuro de hierro actuaba como catalizador, facilitando la síntesis de moléculas más grandes y estables. Así, la materia inerte comenzaba a transformarse en sistemas capaces de almacenar y transmitir información. El papel del agua fue esencial. En ella, los enlaces químicos se formaban y rompían con facilidad, permitiendo la experimentación molecular. El agua disolvía minerales que actuaban como catalizadores naturales y proporcionaba el medio perfecto para la movilidad de las moléculas. Sin embargo, también representaba un riesgo. Podía descomponer las cadenas frágiles que intentaban formarse. Por eso, muchos investigadores sugieren que la vida no surgió en pleno océano, sino en lugares donde el agua se evaporaba y volvía a condensarse, concentrando los compuestos. En esos ciclos de humedad y sequedad, las moléculas podían unirse en estructuras más estables, formando las primeras cadenas de ARN, una molécula capaz de almacenar información genética, al mismo tiempo, de catalizar reacciones químicas. El modelo del mundo de ARN propone que antes del ADN y de las proteínas existió un tiempo en que el ARN dominaba los procesos vitales. En los océanos primitivos, pequeñas hebras de ARN pudieron surgir de manera espontánea, y con el tiempo, replicarse. Esa capacidad de copiarse a sí mismas marcó el verdadero comienzo de la evolución biológica. En ese momento, el mar dejó de ser solo un escenario químico para convertirse en un entorno vivo. Cada molécula exitosa que lograba reproducirse generaba descendientes con pequeñas variaciones, abriendo el camino a la selección natural a escala molecular. Así, en las profundidades del tiempo, los océanos se convirtieron en el útero de la vida. Su salinidad, su energía y su movimiento constante fueron los ingredientes que hicieron posible el milagro. Lo que empezó como reacciones dispersas se transformó, lentamente, en los primeros sistemas capaces de mantenerse y evolucionar. La Tierra, antes un planeta sin vida, comenzó a cambiar. Las huellas de este origen aún se conservan en cada célula de nuestro cuerpo, en la química de nuestros fluidos, en la sal de nuestra sangre que recuerda la composición de aquellos mares antiguos. El mar antes del mar fue un laboratorio cósmico donde la materia aprendió a organizarse, donde el azar y la física se aliaron con la química para crear algo que ninguna ley del universo había producido antes: la vida. Los océanos primitivos no eran solo cuerpos de agua, eran memorias líquidas del nacimiento de la biología, el punto de encuentro entre el fuego de las profundidades y la frescura del cielo recién formado. Y en ese crisol acuático, bajo la presión de millones de años, el planeta comenzó a respirar por primera vez. En aquellos mares ancestrales, la superficie del planeta estaba cubierta por un velo de nubes densas que apenas dejaban pasar la luz del sol. El cielo era rojizo, teñido por el metano y los gases volcánicos, mientras que los relámpagos atravesaban la atmósfera con una frecuencia aterradora. En el horizonte, los volcanes arrojaban columnas de humo y ceniza que caían sobre un océano caliente y turbulento. Ese mundo primitivo carecía de continentes definidos. La corteza terrestre aún se fragmentaba y solidificaba lentamente. Pero bajo esas aguas hirvientes se desarrollaban procesos invisibles que cambiarían para siempre la historia del planeta. En las profundidades, las chimeneas hidrotermales eran verdaderas fábricas naturales. De sus entrañas brotaban columnas de agua mineralizada, cargadas con hierro, azufre y otros elementos. Al contacto con el agua más fría del entorno, esos minerales formaban estructuras porosas, como laberintos microscópicos de piedra. En el interior de esos canales, los gradientes de temperatura y de pH generaban diferencias de energía que impulsaban reacciones químicas espontáneas. En esos nichos diminutos, los compuestos orgánicos se concentraban, y gracias a la catálisis de los metales, se transformaban en moléculas cada vez más complejas. Cada burbuja, cada microcavidad, era un universo en miniatura donde la materia inanimada comenzaba a adquirir una organización incipiente. En ese contexto, la frontera entre lo químico y lo biológico empezó a difuminarse. Las moléculas no eran ya entidades pasivas. Algunas reaccionaban con selectividad, otras se estabilizaban formando estructuras autorreplicantes.
Los científicos han observado que ciertas arcillas, como las montmorillonitas, pueden actuar como superficies donde los nucleótidos, las unidades básicas del ARN, se alinean y se unen entre sí. Es posible que en el fondo del océano primitivo, en presencia de esas superficies minerales, nacieran las primeras cadenas de ARN capaces de copiarse. Esa propiedad de replicación significó un salto abismal. La información comenzó a transmitirse, y con ella, el principio de la herencia. Los primeros sistemas autorreplicantes no eran células completas, sino redes moleculares en equilibrio dinámico. Absorbían energía del entorno, transformaban compuestos y generaban copias imperfectas de sí mismos. Cada error en la copia introducía una variación, y esa variación podía ser favorable o destructiva. Así, incluso antes de la aparición de los organismos, la selección natural ya estaba actuando en el nivel molecular. La vida, entendida como la persistencia organizada de la materia, había comenzado su historia silenciosa en los mares antiguos. El papel de la energía en todo este proceso fue determinante. La vida no puede existir sin un flujo constante de energía que mantenga el orden frente a la entropía. En los océanos primitivos, esa energía provenía de múltiples fuentes: la radiación solar, las descargas eléctricas, la energía térmica de las fumarolas y la energía química de los minerales. Las primeras moléculas aprovecharon esos gradientes energéticos para formar enlaces estables. Con el tiempo, ciertos sistemas químicos aprendieron, si se puede usar esa palabra, a utilizar la energía de manera más eficiente, almacenándola en enlaces químicos que podían romperse cuando se necesitara. Ese principio de almacenamiento energético fue el antepasado directo del metabolismo. Imaginemos por un momento el aspecto de esos mares. Las aguas eran turbias y verdes, impregnadas de compuestos de hierro. El aire olía a azufre y la superficie del agua burbujeaba con gases. En los márgenes, donde el calor del magma se encontraba con el agua líquida, se formaban charcas efervescentes, lagunas donde las concentraciones de moléculas podían alcanzar niveles imposibles en el mar abierto. Allí, el ciclo del día y la noche, la evaporación y la condensación, favorecían la polimerización de compuestos orgánicos. La naturaleza experimentaba sin descanso, combinando miles de reacciones cada segundo, hasta que, entre los resultados del azar, surgió algo nuevo, un sistema que podía mantenerse, replicarse y evolucionar. El surgimiento de una membrana fue un paso fundamental. Sin un límite que separara el interior del exterior, no podía existir una entidad viva. Las primeras membranas no eran como las actuales. Eran simples capas de lípidos que se autoensamblaban al entrar en contacto con el agua. Estas estructuras, llamadas protocélulas, podían encapsular moléculas y crear microambientes internos. Dentro de ellas, las reacciones químicas podían mantenerse estables, a veces, mejorar su eficiencia. Algunas protocélulas crecían al incorporar más lípidos del medio, y cuando alcanzaban cierto tamaño, se dividían espontáneamente. En esas divisiones, el contenido interno también se distribuía al azar, generando diversidad. Así, cada vez que una burbuja se partía en dos, nacía una descendencia diferente. Con el tiempo, las protocélulas más estables se volvieron más eficientes en captar energía y en mantener su estructura. La interacción entre las moléculas internas y la membrana externa dio origen a un tipo primitivo de metabolismo. Ciertos compuestos actuaban como catalizadores, facilitando reacciones que producían energía química aprovechable. Es posible que en este punto se estableciera una relación entre las moléculas replicantes, como el ARN, y las estructuras membranosas. El ARN podía dirigir la formación de proteínas simples, mientras que la membrana proporcionaba un refugio estable. Juntas, estas dos innovaciones crearon el modelo básico de la célula. La transición del mundo químico al biológico no fue un evento súbito, sino un proceso gradual que duró millones de años. En ese tiempo, los océanos primitivos se convirtieron en un vasto escenario de evolución molecular. La Tierra joven estaba viva de una manera distinta, no por organismos visibles, sino por un dinamismo constante de reacciones químicas que buscaban equilibrio y persistencia. Cada molécula exitosa transmitía su estructura a la siguiente generación química, y poco a poco,
Esa continuidad dio forma a los primeros seres vivos. Las primeras células verdaderas eran probablemente muy simples. Tenían una membrana rudimentaria, un material genético basado en ARN y una serie de reacciones internas que les permitían obtener energía de su entorno. No respiraban oxígeno ni necesitaban luz. Su energía provenía de reacciones químicas entre minerales disueltos en el agua. Estos organismos, conocidos como quimioautótrofos, fueron los pioneros de la vida. Sus descendientes se adaptaron a condiciones extremas: altas temperaturas, acidez, radiación y presión. De hecho, las bacterias y arqueas que hoy habitan las fumarolas oceánicas podrían ser los descendientes directos de esas formas ancestrales. En ese punto, la vida ya había nacido, aunque el planeta aún no lo sabía. No existían plantas ni animales, ni siquiera algas o hongos. Solo microbios diminutos que flotaban en el agua o se adherían a las rocas del fondo marino. Sin embargo, esas pequeñas criaturas marcaron el inicio de una nueva era geológica, la biosfera. Por primera vez, la materia orgánica comenzaba a influir en el planeta. Los procesos biológicos alteraban la química de los océanos y de la atmósfera. El ciclo del carbono, del nitrógeno y del azufre empezaba a cerrarse, y con ello, la Tierra entraba en una fase de equilibrio dinámico entre lo vivo y lo inerte. Aquellos primeros océanos eran más que un paisaje, eran un sistema autorregulador en construcción. Cada molécula, cada célula naciente, participaba en una danza de reacciones que mantenían el flujo de energía. El mundo ya no era solo físico y químico, era biológico. En la inmensidad de los mares primordiales, la vida se expandía lenta pero inexorablemente, adaptándose, mutando y persistiendo frente al caos. Así, de la oscuridad y el fuego, emergió el primer suspiro de la biología, y con él, el comienzo de toda la historia de la evolución. A medida que las primeras células se consolidaban en el entorno marino, los océanos primitivos comenzaron a transformarse en algo más que simples calderos químicos. Eran el hogar de sistemas microscópicos que aprendían a sobrevivir, a adaptarse y, sobre todo, a replicarse. Cada célula era una pequeña isla de orden en medio de la vastedad caótica del planeta. La vida, en su forma más humilde, ya era una realidad. Sin embargo, su existencia seguía ligada a un mundo violento. Los rayos ultravioleta del sol golpeaban la superficie del agua sin piedad, pues la Tierra aún carecía de una capa de ozono protectora. Solo aquellas células que habitaban las profundidades o se refugiaban en las sombras de los minerales podían sobrevivir. La selección natural, desde su inicio, era despiadada. El ambiente submarino ofrecía refugio y estabilidad. En las fumarolas hidrotermales, la temperatura, la presión y la composición química proporcionaban un entorno propicio para el metabolismo primitivo. Las células que vivían allí no dependían de la luz solar, sino de reacciones químicas entre compuestos inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno, el hierro y el dióxido de carbono. Estas rutas metabólicas primitivas dieron origen a los primeros ecosistemas quimiosintéticos. En ellos, la vida no se nutría de la luz, sino del calor y de los minerales de la Tierra. Esa independencia de la radiación solar fue clave, porque permitió que la vida persistiera en un planeta aún hostil en su superficie. El concepto de metabolismo nació de la necesidad de mantener la vida frente al desequilibrio. Cada célula debía capturar energía del entorno, transformarla y utilizarla para reparar su estructura, replicar su material genético y crecer. Las primeras rutas metabólicas eran sencillas, pero efectivas. Con el tiempo, las reacciones se volvieron más complejas, estableciendo redes de transformación química interdependientes. De esas redes surgiría la base de todos los procesos biológicos posteriores. Los océanos primitivos fueron, entonces, los escenarios de una gigantesca sinfonía molecular, donde cada reacción aportaba una nota distinta al concierto de la vida naciente. En las aguas superficiales, lejos del calor de las profundidades, otro fenómeno empezaba a desarrollarse: la captura de energía solar. Aunque la luz era peligrosa, también representaba una fuente inagotable de energía. Algunas moléculas pigmentadas comenzaron a aprovecharla para impulsar reacciones químicas. Este fue el germen de la fotosíntesis primitiva.
No se trataba todavía de la fotosíntesis moderna que produce oxígeno, sino de una forma más simple basada en el uso de compuestos como el sulfuro de hidrógeno. Estas bacterias fotosintéticas ancestrales transformaban la energía luminosa en energía química sin liberar oxígeno al ambiente, lo que las hacía perfectamente compatibles con las condiciones anóxicas de aquel tiempo. Durante millones de años, la vida prosperó en ese equilibrio. Los océanos eran el escenario exclusivo de la biología, y el planeta, un laboratorio cerrado. Pero la Tierra no permaneció inmóvil. Los procesos geológicos modificaban el paisaje submarino constantemente. La tectónica incipiente, el vulcanismo y los impactos de meteoritos alteraban la temperatura y la química del agua, forzando a las células a adaptarse. Algunas líneas evolutivas se extinguían con cada cataclismo, mientras que otras sobrevivían y se diversificaban. En ese proceso, la vida se volvió más resistente y sofisticada. La evidencia de estas etapas tempranas se conserva hoy en microfósiles y en las rocas más antiguas del planeta. En lugares como Groenlandia y Australia, se han encontrado estructuras llamadas estromatolitos, formadas por capas de microorganismos que vivían en colonias y producían finas láminas de sedimento. Estos fósiles, con más de 3.500 millones de años de antigüedad, son testimonio de una vida colectiva y organizada. En ellos se observa el paso de las células individuales a comunidades cooperativas. Las colonias microbianas establecieron una relación íntima con su entorno, modificando la composición del agua y atrapando minerales. Con el tiempo, esas comunidades comenzaron a cambiar la atmósfera del planeta. El evento más importante en esa transformación fue la aparición de la fotosíntesis oxigénica. En algún punto de la historia, ciertas bacterias desarrollaron la capacidad de usar agua como fuente de electrones en la fotosíntesis, liberando oxígeno como subproducto. Este cambio revolucionario tuvo consecuencias globales. El oxígeno, inicialmente un gas tóxico para la mayoría de los organismos anaerobios, comenzó a acumularse en la atmósfera y en los océanos. Al principio, reaccionaba con el hierro disuelto en el agua, formando óxidos que se depositaban en el fondo marino. Esos depósitos son hoy las bandas de hierro que observamos en las rocas más antiguas. Cuando el hierro se agotó, el oxígeno comenzó a escapar hacia la atmósfera. Ese proceso, conocido como la Gran Oxidación, marcó un punto de no retorno en la historia del planeta. La composición del aire cambió, el cielo se volvió azul y la radiación ultravioleta empezó a ser absorbida por una nueva capa protectora, el ozono. Los océanos, en consecuencia, se transformaron químicamente. Muchas especies anaerobias desaparecieron, incapaces de sobrevivir en el nuevo ambiente, mientras que otras se adaptaron al uso del oxígeno como fuente de energía. Así surgieron los primeros organismos aeróbicos, capaces de obtener energía de manera mucho más eficiente. El impacto de esta revolución biológica fue inmenso. Por primera vez, la vida comenzó a influir de forma activa en la geología y en la atmósfera terrestre. Los océanos primitivos se convirtieron en un sistema planetario autorregulado, donde la biología, la química y la física estaban entrelazadas. El equilibrio entre la producción y el consumo de oxígeno, el ciclo del carbono y el flujo de nutrientes establecieron las bases para la estabilidad climática del planeta. La Tierra dejó de ser un mundo inerte y se transformó en una entidad viva en su conjunto. Las células que sobrevivieron a esta transición desarrollaron mecanismos de defensa contra la oxidación, lo que llevó a la aparición de nuevas estructuras internas. En algunos casos, ciertas bacterias comenzaron a vivir dentro de otras, estableciendo relaciones simbióticas. De esa cooperación surgieron las células eucariotas, más grandes y complejas, con un núcleo que protegía el material genético. Aunque este avance ocurriría mucho después, sus raíces estaban en la dinámica química de los océanos primitivos. Cada innovación biológica era el resultado de un largo proceso de adaptación a las condiciones cambiantes del mar ancestral. En ese vasto escenario líquido, la vida se diversificó lentamente, explorando nuevas formas de organización. Los mares se convirtieron en la cuna de todas las líneas evolutivas. Todo lo que hoy respira, camina o crece sobre la Tierra tiene su origen en aquellas primeras células que nadaban en las aguas calientes de un planeta joven. Los océanos primitivos fueron la matriz del tiempo biológico,
el espacio donde la materia se volvió consciente de sí misma, donde el carbono adquirió voz y propósito. Allí comenzó todo lo que somos. El nacimiento de los primeros organismos eucariotas representó un cambio monumental en la historia de la vida, una transformación que solo pudo gestarse en los océanos primitivos. A diferencia de las células procariotas, simples y sin compartimentos, las eucariotas desarrollaron una arquitectura interna compleja, con un núcleo que resguardaba su material genético y orgánulos especializados que cumplían funciones precisas. Esa organización permitió un salto evolutivo sin precedentes. La vida, que hasta entonces había sido microscópica y elemental, comenzó a adquirir una sofisticación que la prepararía para conquistar nuevas formas, nuevos ambientes, eventualmente, nuevos mundos dentro del propio planeta. Todo indica que la aparición de la célula eucariota fue el resultado de una simbiosis. Una célula primitiva engulló a otra, pero en lugar de digerirla, estableció con ella una alianza. La huésped aportaba protección y estabilidad, mientras que la célula ingerida ofrecía una nueva fuente de energía. Así, una antigua bacteria capaz de usar oxígeno para producir energía se transformó en lo que hoy conocemos como mitocondria, el motor interno de nuestras células. Más tarde, un evento similar originó los cloroplastos, descendientes de bacterias fotosintéticas que fueron adoptadas por otras células. Estas fusiones dieron lugar a organismos capaces de un metabolismo mucho más eficiente. Esa alianza molecular fue el punto de partida de toda la diversidad eucariota, desde las algas hasta los seres humanos. Los océanos primitivos eran el lugar perfecto para que estas innovaciones prosperaran. Su relativa estabilidad térmica, la abundancia de minerales y la protección contra la radiación solar creaban un entorno favorable para la evolución. Las nuevas células comenzaron a agruparse en colonias, cooperando entre sí para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Esa cooperación fue el primer paso hacia la multicelularidad. Algunas células se especializaron en funciones concretas, unas en obtener energía, otras en reproducirse o en proteger a la comunidad. Así nacieron los primeros organismos pluricelulares, aún simples, pero ya dotados de una organización jerárquica. Mientras tanto, los procesos geológicos seguían modelando el planeta. Los continentes comenzaban a emerger, formados por la acumulación de materiales volcánicos y sedimentos. Las lluvias y los ríos jóvenes erosionaban las rocas, transportando nutrientes hacia el mar. Esa afluencia de minerales fertilizó los océanos, impulsando la proliferación de vida microscópica. Las aguas se poblaron de organismos unicelulares, algas y bacterias que transformaban la luz y los compuestos químicos en energía. El color del mar cambió, de un verde amarillento dominado por hierro pasó a un azul profundo, reflejo de un planeta que comenzaba a respirar oxígeno libre. La interacción entre los océanos y la atmósfera se volvió esencial para el mantenimiento de la vida. El ciclo del carbono, regulado por los procesos biológicos, controlaba la temperatura global. Cuando el dióxido de carbono se disolvía en el agua y era utilizado por las algas para la fotosíntesis, el planeta se enfriaba. Cuando la actividad volcánica lo liberaba de nuevo, la temperatura subía. Este equilibrio dinámico permitió que la Tierra mantuviera condiciones habitables durante miles de millones de años, incluso frente a los cambios más extremos. Los océanos eran el termostato del planeta, el corazón líquido que bombeaba estabilidad a través del tiempo. En las profundidades, lejos de la luz, la vida seguía evolucionando en paralelo. Las comunidades de arqueas y bacterias extremófilas se adaptaban a condiciones imposibles para otros organismos. Habitaban en aguas hirvientes, ricas en azufre, o en regiones donde la presión era tan alta que cualquier célula no adaptada sería destruida instantáneamente. Esos organismos, supervivientes de un mundo anterior al oxígeno, conservaron la memoria química de los primeros tiempos. Su existencia actual en las fumarolas abisales demuestra que los procesos que dieron origen a la vida siguen activos, como si la Tierra conservara un rincón de su infancia intacto en las sombras del océano. El océano, además de ser el origen de la vida, se convirtió en el gran archivo del pasado. Cada capa de sedimento, cada depósito de carbonato o de hierro, guarda un testimonio de los cambios que sufrió el planeta. Los científicos han aprendido a leer esos registros para reconstruir los pasos de la evolución.
Las variaciones en la composición isotópica del oxígeno, por ejemplo, revelan las fluctuaciones de temperatura que acompañaron a los grandes eventos biológicos. Los fósiles microscópicos atrapados en rocas marinas cuentan historias sobre los primeros ecosistemas. En ellos se encuentra la evidencia de una vida que, aunque diminuta, ya estaba transformando la faz del planeta. A medida que los organismos fotosintéticos prosperaban, los niveles de oxígeno aumentaron aún más, creando un efecto profundo en la química del océano. El hierro, antes disuelto, comenzó a precipitar y formar capas rojizas en el fondo. Al mismo tiempo, el azufre y otros elementos se reorganizaban en ciclos biogeoquímicos cada vez más complejos. Estos cambios alteraron la ecología marina, permitiendo la expansión de organismos que dependían del oxígeno. La diversidad biológica aumentó, y con ella, las interacciones entre especies. Por primera vez, la vida dejó de ser un conjunto de formas aisladas y pasó a formar redes ecológicas. Las algas, precursoras de las plantas, jugaron un papel crucial en esa nueva era. Al convertir la luz solar en energía química, producían materia orgánica que servía de alimento a otros organismos. Esta relación entre productores y consumidores marcó el inicio de las cadenas tróficas. En los mares primitivos, se desarrollaron las primeras interdependencias biológicas: depredación, simbiosis, competencia. La evolución dejó de ser un proceso meramente individual para convertirse en una interacción constante entre especies y ambiente. Cada innovación biológica provocaba cambios en el ecosistema, y estos cambios, a su vez, impulsaban nuevas adaptaciones. La biología había tomado el control del planeta. La Tierra se transformó de una roca inerte en un sistema vivo y autorregulado. El mar, antes un océano químico sin dirección, se convirtió en el teatro de la evolución, un espacio donde la materia alcanzó conciencia de su poder creativo. A partir de ese momento, los océanos no solo serían el lugar donde la vida comenzó, sino también el escenario donde continuaría reinventándose durante miles de millones de años. En cada gota de agua, en cada célula, persistía la memoria del origen, la huella indeleble de aquel primer mar donde nació la primera célula. Los océanos primitivos fueron, además de cuna de la vida, un vasto laboratorio de transformación planetaria. Con el paso del tiempo, las reacciones entre los organismos y su entorno empezaron a modificar la composición del agua y del aire de forma irreversible. La Tierra comenzó a transitar de un planeta puramente físico a uno biológico, donde las reacciones químicas ya no dependían solo del azar, sino también de la actividad de los seres vivos. Cada célula, cada colonia de microorganismos, contribuía a remodelar el planeta desde sus cimientos invisibles. Durante los primeros 1000 millones de años de evolución biológica, la vida permaneció confinada al océano. Era un mundo dominado por microorganismos que flotaban en suspensión o se adherían a las rocas y los sedimentos. Estos seres diminutos realizaban tareas colosales. Capturaban carbono, producían oxígeno, fijaban nitrógeno y transformaban minerales. En cierto modo, eran los ingenieros originales del planeta. La acumulación de oxígeno en la atmósfera, que comenzó con la fotosíntesis, no solo cambió el color del cielo, sino también el equilibrio químico de los mares. El hierro disuelto se oxidó y se precipitó al fondo, formando las llamadas formaciones bandeadas de hierro, que hoy constituyen algunos de los depósitos minerales más antiguos del mundo. Pero la liberación de oxígeno no fue un proceso benigno para todos. Para muchos organismos anaerobios, el oxígeno era un veneno mortal. Lo que para unos representaba una fuente de energía inagotable, para otros significaba la extinción. Millones de especies desaparecieron en un evento silencioso pero devastador, la primera gran crisis biológica de la historia. Sin embargo, esa catástrofe también fue una oportunidad. Las células que lograron adaptarse desarrollaron sistemas enzimáticos para controlar la reactividad del oxígeno, y así surgieron las bases del metabolismo aeróbico. Con él, la vida encontró una forma mucho más eficiente de obtener energía a partir de la materia orgánica. El oxígeno abrió la puerta a una bioquímica más compleja. La respiración aeróbica permitió que las células produjeran grandes cantidades de energía, lo que hizo posible el desarrollo de estructuras internas más elaboradas y de organismos más grandes.
En los océanos, las comunidades microbianas comenzaron a diversificarse. Algunas colonias se unieron para formar tejidos simples, otras desarrollaron mecanismos de movimiento, sensibilidad o comunicación química. Cada una de estas innovaciones representaba una conquista evolutiva, un paso más hacia la diversidad que caracteriza la vida actual. Mientras tanto, el clima global oscilaba entre extremos. Hubo periodos de intenso calor, cuando la actividad volcánica liberaba enormes cantidades de dióxido de carbono, y otros de frío extremo, cuando el gas se disolvía en los océanos reduciendo el efecto invernadero. En algunos de esos episodios, los glaciares llegaron a cubrir casi todo el planeta, congelando incluso los mares ecuatoriales. Se cree que durante una de esas eras, conocida como la Tierra Bola de Nieve, los océanos quedaron sellados bajo una gruesa capa de hielo. Sin embargo, bajo esa prisión helada, la vida sobrevivió. Las fumarolas hidrotermales, las grietas en el hielo y las zonas ecuatoriales libres mantuvieron refugios donde los microorganismos persistieron, esperando el deshielo. Cuando el planeta se calentó de nuevo, la biosfera resurgió con fuerza renovada. Estos ciclos de catástrofe y renovación marcaron profundamente la historia biológica. La vida demostró una capacidad extraordinaria para resistir y adaptarse. Cada crisis impulsaba una nueva oleada de innovación. En los mares descongelados, las algas microscópicas proliferaron, llenando los océanos de color y oxígeno. El planeta respiró otra vez, y el oxígeno atmosférico alcanzó niveles que permitieron la aparición de organismos multicelulares más complejos. Fue en ese contexto que los océanos comenzaron a llenarse de nuevas formas de vida, visibles a simple vista. El registro fósil muestra que hace unos 800 millones de años, las primeras colonias multicelulares dieron lugar a organismos con estructuras diferenciadas. Algunos se asemejaban a esponjas, otros, a discos blandos o láminas flotantes. Estos seres no tenían esqueletos ni conchas, pero representaban un avance significativo. La especialización celular había llegado para quedarse. Las células dentro de un mismo organismo ya no eran iguales. Algunas se encargaban de la nutrición, otras de la reproducción o de la protección. Esa división del trabajo permitió una mayor eficiencia y complejidad. El fondo marino, que durante miles de millones de años había sido un paisaje dominado por bacterias y algas, comenzó a transformarse. Las comunidades multicelulares crearon nuevos hábitats. Los organismos más grandes generaban sombras y refugios, modificando el flujo de nutrientes y la estructura del ecosistema. Las interacciones entre especies se multiplicaron, y con ellas surgieron los primeros signos de comportamiento ecológico organizado. La vida ya no era solo una colección de moléculas adaptativas, era un sistema interconectado, una red de relaciones que mantenía el equilibrio del planeta. Los océanos, además de ser el lugar de nacimiento de la vida, se convirtieron en el primer escenario de la evolución de la complejidad. Allí aparecieron los primeros sistemas nerviosos, las primeras formas de movimiento coordinado y los primeros intentos de reproducción sexual. Esta última innovación sería clave para el futuro de la vida, pues la recombinación genética aumentó la variabilidad y aceleró la evolución. Cada generación podía experimentar combinaciones nuevas, aumentando las posibilidades de adaptación. En ese sentido, la sexualidad fue una respuesta natural a la necesidad de sobrevivir en un mundo en constante cambio. Mientras todo esto ocurría bajo las olas, la superficie terrestre seguía siendo un desierto estéril, azotado por la radiación ultravioleta. La vida permanecía confinada al mar, su escudo protector. Las corrientes oceánicas distribuían nutrientes y calor, manteniendo la estabilidad global. Las mareas, influenciadas por la luna, generaban ciclos rítmicos que influían en la conducta de los organismos, desde los más simples hasta los más complejos. El mar, en su constante movimiento, era un reloj biológico que marcaba el pulso del planeta. Así, los océanos primitivos no solo dieron origen a la vida, sino que moldearon su destino. Fueron el escenario donde la materia aprendió a organizarse, donde la energía se transformó en estructura, y donde el tiempo mismo comenzó a tener sentido biológico. Cada ola que rompía sobre una costa incipiente llevaba en sí millones de años de historia molecular, la memoria líquida de un mundo que aprendía a vivir.
En ese mar antes del mar, en ese útero planetario, la primera célula encontró su hogar, y desde entonces, nunca más abandonó su herencia de agua. En los vastos océanos del Precámbrico tardío, el mundo se preparaba para uno de los capítulos más trascendentales en la historia de la vida, la explosión de la diversidad. Durante miles de millones de años, los mares habían albergado formas microscópicas, invisibles a simple vista, pero su persistencia y evolución acumulada estaban a punto de desencadenar una transformación irreversible. El océano, que había sido el escenario de la química primordial, se convertiría en un reino lleno de criaturas complejas, dotadas de movimiento, sentidos y estructuras corporales definidas. Era el preludio del surgimiento de los primeros animales. Los organismos multicelulares tempranos eran frágiles, blandos y sin defensas. Habitaban principalmente las costas poco profundas, donde la luz del sol penetraba el agua, permitiendo la fotosíntesis y la acumulación de nutrientes. Allí, en esos fondos marinos iluminados, comenzaron a surgir organismos de cuerpos planos, con formas radiales o segmentadas, algunos con estructuras tubulares y otros en forma de hojas ondulantes. Se alimentaban filtrando partículas o absorbiendo materia orgánica disuelta. Estas primeras comunidades conformaron lo que los paleontólogos conocen como la biota de Ediacara, una fauna enigmática que apareció hace unos 600 millones de años. A diferencia de los organismos modernos, estas criaturas carecían de esqueletos, ojos o bocas definidas. Su existencia fue breve en el registro geológico, pero crucial. Representaron un experimento evolutivo a gran escala, el primer intento de la vida por explorar la multicelularidad compleja. Aunque la mayoría de las especies de Ediacara desaparecerían sin dejar descendencia directa, su presencia marcó un punto de inflexión. La naturaleza estaba ensayando estructuras y estrategias que luego perfeccionaría en los organismos del Cámbrico. El cambio hacia una vida más activa no fue casual. El aumento de oxígeno en los océanos desempeñó un papel determinante. Con más oxígeno disponible, los organismos podían sostener metabolismos más rápidos y producir energía suficiente para el movimiento. Esa energía adicional permitió la aparición de músculos, sistemas digestivos, órganos sensoriales y estructuras de soporte. El mar se volvió un escenario de innovación biológica sin precedentes. La competencia por los recursos impulsó la evolución a un ritmo vertiginoso. En el fondo marino, la química del sedimento también cambió. Las bacterias que antes dominaban el ciclo del azufre comenzaron a ser desplazadas por organismos que respiraban oxígeno. El paisaje del lecho oceánico se transformó, volviéndose más estable y oxigenado. Esto facilitó que los animales excavadores se adentraran en el sustrato, removiendo y aireando los sedimentos. A su vez, ese proceso favoreció la proliferación de más vida, creando un círculo virtuoso de transformación ecológica. Los mares que antes eran tranquilos y silenciosos se llenaron de movimiento, de huellas, de rastros, de actividad biológica constante. Este dinamismo creciente preparó el terreno para la llamada explosión cámbrica, un fenómeno que, aunque aún lejano en el tiempo en esta narrativa, se gestaba silenciosamente bajo las olas. Los océanos primitivos estaban cargados de nutrientes y energía. La biología había alcanzado el nivel de complejidad suficiente para diversificarse sin límites. Sin embargo, incluso en ese periodo de auge, la vida continuaba siendo frágil y dependiente del mar. La tierra firme seguía desprovista de protección contra la radiación solar. El océano seguía siendo el único refugio viable, un escudo líquido que envolvía el planeta en un abrazo de supervivencia. Mientras tanto, la tectónica continental seguía su lento baile. Las masas de tierra emergían, chocaban y se separaban, generando cadenas montañosas y cuencas marinas. Esos movimientos alteraban las corrientes oceánicas, los climas y los niveles de nutrientes disponibles. Cada erupción volcánica o colisión de placas podía cambiar el destino de la vida en los mares. Los sedimentos volcánicos enriquecían el agua con hierro, fósforo y sílice, elementos esenciales para el crecimiento de las algas. Así, la geología y la biología permanecían estrechamente entrelazadas. El planeta entero funcionaba como un sistema vivo, donde los procesos de la roca y del agua no podían separarse de los procesos de la célula. En este equilibrio dinámico,
los primeros depredadores comenzaron a aparecer. Aunque pequeños y simples, representaban un cambio radical en la lógica de la evolución. Hasta ese momento, la vida había sido en gran medida pasiva. Organismos que se alimentaban del entorno sin cazar ni defenderse activamente. Pero cuando surgieron los primeros cazadores microscópicos, el mundo cambió. La presión evolutiva se intensificó. Las presas desarrollaron defensas, los depredadores mejoraron su capacidad de detección y captura. Este ciclo de competencia impulsó una carrera armamentista biológica que moldearía todas las formas de vida futuras. Los océanos se convirtieron entonces en una red compleja de interacciones ecológicas. La cadena trófica se extendió hacia nuevas direcciones, y la vida comenzó a ocupar todos los nichos posibles. Las superficies rocosas, los fondos fangosos, las columnas de agua y los límites entre el mar y el aire. En los márgenes costeros, las mareas dejaban charcas que se secaban lentamente, obligando a los organismos a adaptarse a cambios bruscos de temperatura y salinidad. En esos microambientes inestables se gestaban adaptaciones que, millones de años después, permitirían a la vida salir del agua. Los océanos primitivos, en este punto, ya no eran los mismos que habían dado origen a la primera célula. Habían cambiado su composición química, su temperatura, su color y su biología. Pero mantenían una constante: su papel como fuerza creadora. Cada ola llevaba consigo átomos que alguna vez formaron parte de moléculas vivas. Cada corriente transportaba fragmentos del pasado. Los océanos eran, y siguen siendo, los guardianes de la historia más antigua del planeta, el espejo líquido que refleja tanto el fuego del origen como la calma de la evolución. Así, en la vasta oscuridad de los mares primordiales, la vida seguía escribiendo su relato. No existían aún los peces ni los corales, ni los colores brillantes de los arrecifes. Pero ya latía el pulso de un futuro donde el mar sería el corazón azul de un mundo vivo. La tierra, que nació entre fuego y roca, encontraba en el agua su rostro más profundo, el de un planeta que aprendió a crear y a cuidar lo que había creado. El océano se había transformado en un sistema biológico completo, donde cada molécula, organismo y corriente participaba de un equilibrio casi orgánico. Ya no era el mar hostil de los inicios, sino un tejido viviente que regulaba su propia química. Sin embargo, este nuevo orden seguía siendo moldeado por la violencia interna del planeta. Las erupciones volcánicas, los impactos de meteoritos y los cambios climáticos continuaban marcando el ritmo de la evolución. Cada catástrofe eliminaba formas de vida, pero también abría espacio para la innovación. La historia de la vida en el mar era, ante todo, una historia de resiliencia. En el fondo oceánico, los minerales volcánicos servían de base para ecosistemas enteros. Las fumarolas hidrotermales, que alguna vez habían sido refugios para las primeras moléculas orgánicas, seguían siendo oasis de vida. En torno a ellas prosperaban bacterias capaces de aprovechar la energía química del azufre y del hierro. Esas bacterias alimentaban comunidades enteras de organismos más grandes, gusanos tubícolas, crustáceos primitivos y moluscos. Lo fascinante es que estos ecosistemas podían existir completamente aislados de la luz solar. Dependían únicamente de la energía geotérmica, recordando al mundo primitivo que los engendró. La vida en los océanos tempranos del Proterozoico era diversa, pero aún sencilla comparada con lo que estaba por venir. El ambiente seguía dominado por microorganismos y organismos blandos, sin partes duras que dejaran fósiles claros. Por ello, gran parte de esta etapa permanece en el misterio. Sin embargo, las huellas químicas y las trazas sedimentarias indican que la vida ya había alcanzado una complejidad notable. Los ecosistemas marinos mantenían ciclos de materia y energía tan intrincados que, vistos desde la distancia, el océano mismo parecía comportarse como un organismo gigante, autorregulado y sensible. En las aguas superficiales, las algas continuaban su expansión. Su actividad fotosintética liberaba enormes cantidades de oxígeno, alterando la química del planeta en escalas de tiempo geológicas. Ese oxígeno reaccionaba con los minerales del fondo marino, pero también ascendía hacia la atmósfera, engrosando la capa de ozono que protegía la superficie terrestre de la radiación ultravioleta. Gracias a esa protección,
la luz solar comenzó a penetrar de manera más estable en las capas altas del océano, permitiendo la proliferación de organismos fotosintéticos más eficientes. El planeta, lentamente, se volvía más luminoso, más azul y más apto para la vida. Sin embargo, esta abundancia también trajo desequilibrio. En ocasiones, la sobreproducción de organismos fotosintéticos agotaba los nutrientes disponibles, provocando colapsos ecológicos temporales. Estas fluctuaciones entre crecimiento y escasez eran esenciales para la evolución. Forzaban a los organismos a adaptarse, a encontrar nuevas estrategias de supervivencia. Algunas especies desarrollaron movimientos verticales para buscar nutrientes en diferentes capas del agua. Otras modificaron su metabolismo para resistir la escasez. Este juego de crisis y adaptación fue uno de los motores más poderosos de la innovación biológica. En medio de ese dinamismo, la estructura del planeta seguía cambiando. Los continentes se fragmentaban y volvían a unirse en ciclos de cientos de millones de años. Cada vez que emergían nuevas masas de tierra, las corrientes oceánicas se reconfiguraban, alterando la temperatura global y la distribución de la vida. Los océanos, en ese sentido, eran espejos del interior del planeta. Reflejaban su actividad tectónica, su respiración profunda. Cada cambio en la disposición continental influía en la composición química del mar, y por ende, en la evolución de la biología. Con el paso de los milenios, la vida comenzó a desarrollar estructuras internas que anunciaban una revolución. Los primeros esqueletos minerales aparecieron en organismos microscópicos que utilizaban carbonato de calcio o sílice para reforzar sus cuerpos. Esos esqueletos no solo ofrecían protección frente a los depredadores, sino que también aumentaban la capacidad de flotación y estabilidad. Los mares empezaron a llenarse de diminutas conchas y estructuras rígidas que, tras la muerte de los organismos, se acumulaban en el fondo marino, dando origen a los primeros sedimentos biogénicos. De este modo, la vida comenzó a dejar una huella física más duradera en el planeta. Esa mineralización fue una innovación trascendental. Por primera vez, los organismos podían interactuar con su entorno geológico de manera visible. El carbonato de calcio que hoy forma montañas y acantilados fue en su origen un producto de seres vivos. Cada roca caliza que encontramos en la Tierra es, en esencia, una biografía petrificada de los océanos primitivos. Allí se conserva la memoria de los organismos que, sin saberlo, estaban transformando el paisaje del futuro. Los océanos, ahora rebosantes de vida microscópica y formas multicelulares simples, se habían convertido en auténticos motores de evolución. Las cadenas alimenticias se alargaban, los ecosistemas se ramificaban, y la competencia impulsaba nuevas adaptaciones. Los depredadores se volvían más eficientes, las presas más ingeniosas, y la vida se diversificaba en una danza interminable. En este punto, la biología comenzó a adquirir ritmo, una especie de pulsación evolutiva que marcaría los siguientes 1000 millones de años. El equilibrio entre la vida y la Tierra se había consolidado. Los océanos regulaban el clima, almacenaban dióxido de carbono y distribuían calor por todo el planeta. Sin ellos, la superficie terrestre habría permanecido inhabitable. Cada ola, cada corriente, era una extensión del sistema biológico global. En sus profundidades, la vida se mantenía a salvo de los extremos del clima y de los cambios de radiación. El mar era, y seguiría siendo, el refugio más constante que la naturaleza pudo crear. De esa inmensa matriz azul surgía la promesa de lo que estaba por venir. Los océanos ya no eran simplemente el origen de la vida. Eran su escuela, su hogar y su archivo. Todo lo que vendría después, los peces, los corales, los anfibios, los reptiles, las aves y los humanos, nacería, directa o indirectamente, de esa historia líquida escrita con moléculas, volcanes y luz. El mar, antes del mar que conocemos, había cumplido su destino: transformar la materia en vida y la vida en conciencia. Los océanos primitivos, que alguna vez fueron un hervidero químico, se habían convertido en un vasto ecosistema interconectado. En sus profundidades y superficies, la vida se multiplicaba en formas, colores y funciones. El planeta ya no era una esfera solitaria girando en la oscuridad, sino un organismo en sí mismo,
con los mares actuando como su sangre y su memoria. A través del tiempo, las corrientes marinas distribuyeron calor, nutrientes y vida, conectando regiones distantes del globo. Cada molécula disuelta en el agua era parte de un ciclo que había comenzado miles de millones de años atrás, cuando los primeros átomos aprendieron a organizarse. La aparición de esqueletos y conchas marcó el inicio de un registro fósil más abundante. Gracias a estas estructuras, los científicos actuales pueden reconstruir el paisaje biológico de aquellos mares ancestrales. En el sedimento marino quedaron impresas huellas de organismos que ya mostraban simetrías definidas, bocas, intestinos y apéndices. Los animales se habían vuelto arquitectos de su propia defensa y movilidad. Aquello era solo el preludio de una explosión evolutiva que cambiaría el planeta para siempre, la llamada explosión cámbrica. Hace unos 541 millones de años, el océano se llenó repentinamente de criaturas con cuerpos duros, ojos complejos y estrategias de supervivencia totalmente nuevas. Era un momento de creatividad biológica sin precedentes. En cuestión de millones de años, un suspiro en términos geológicos, surgieron casi todos los planes corporales que hoy existen. Trilobites con exoesqueletos segmentados, gusanos armados con espinas, moluscos primitivos, medusas, anélidos, esponjas y los primeros cordados compartían las mismas aguas. Los ecosistemas marinos se convirtieron en arenas de competencia, donde la depredación y la defensa impulsaban un progreso constante. El aumento del oxígeno en el agua había permitido la existencia de organismos más grandes y activos. La disponibilidad de nutrientes, producto de la erosión continental y de los ciclos biogeoquímicos, alimentaba una cadena trófica compleja. Los océanos se volvieron ecosistemas en plena expansión, donde cada nivel dependía del otro. En los fondos marinos, las bacterias reciclaban materia muerta, liberando compuestos que nutrían a las algas. Estas, a su vez, alimentaban a pequeños animales filtradores, que eran cazados por organismos mayores. Por primera vez, la vida alcanzaba una estructura ecológica global. El movimiento se convirtió en una ventaja evolutiva decisiva. Los organismos capaces de nadar o excavar tenían mayores posibilidades de sobrevivir. De la movilidad surgieron los primeros comportamientos. Los animales empezaron a reaccionar al entorno, a evitar peligros, a buscar alimento y refugio. Esa respuesta al ambiente dio origen al sistema nervioso. Las primeras neuronas, simples pero funcionales, se convirtieron en el centro de una nueva revolución biológica, la de la percepción. La vida comenzó a sentir el mundo que la rodeaba. Las primeras criaturas con ojos rudimentarios podían detectar luz y sombra, anticipando movimientos o peligros. En el océano, la visión significó poder. Quienes veían mejor, cazaban mejor o huían a tiempo. Así comenzó una carrera evolutiva que favoreció el desarrollo de estructuras sensoriales más complejas. En poco tiempo geológico, los mares se llenaron de depredadores activos y presas ágiles. La vida dejó de ser un proceso pasivo y se transformó en una interacción constante entre acción y reacción, entre inteligencia instintiva y adaptación corporal. La explosión cámbrica también cambió la geología del planeta. Las bioconstrucciones marinas, como los arrecifes formados por esponjas y corales primitivos, empezaron a moldear el relieve submarino. Estos arrecifes creaban hábitats para innumerables especies, funcionando como pulmones ecológicos que filtraban el agua y almacenaban carbono. Al morir, los organismos que los formaban se acumulaban en capas de piedra caliza, generando estructuras que aún hoy son visibles en muchas regiones del mundo. Cada roca marina es un testimonio de aquella era de expansión y creatividad biológica. Mientras la vida florecía bajo las olas, la atmósfera se estabilizaba. La combinación de oxígeno y dióxido de carbono alcanzó un equilibrio que favorecía la fotosíntesis y la respiración. Las temperaturas globales se suavizaron y los climas se diversificaron. Las corrientes marinas transportaban calor desde las regiones ecuatoriales hacia los polos, regulando la temperatura del planeta. La Tierra alcanzaba por fin un punto de madurez. Era un mundo estable, fértil y lleno de posibilidades. Pero la estabilidad nunca es permanente. Los procesos naturales del planeta, en su perpetuo movimiento, seguían alterando las condiciones de los océanos.
Los periodos de glaciación redujeron el nivel del mar, mientras que el vulcanismo y la tectónica provocaban su expansión. Estas variaciones abrían y cerraban rutas migratorias para los organismos, separando poblaciones y favoreciendo la especiación. En cada nuevo aislamiento geográfico, la vida encontraba la oportunidad de reinventarse. Los océanos se convertían así en escenarios de experimentación continua, donde la evolución nunca se detenía. En las aguas someras, la luz solar era intensa y las temperaturas templadas, creando un entorno perfecto para la proliferación de organismos fotosintéticos y pequeños animales. Estos ambientes costeros eran auténticas incubadoras evolutivas. Las mareas arrastraban nutrientes, los sedimentos formaban deltas y las corrientes mezclaban aguas ricas en minerales. Allí, la interacción entre lo orgánico y lo inorgánico alcanzó su punto más alto. La vida transformaba los minerales en tejidos y los tejidos en estructuras que, al morir, volvían a ser minerales. Era un ciclo sin fin, un diálogo permanente entre la biología y la geología. En este escenario dinámico, los océanos no solo dieron forma a la vida, sino que también influyeron en la identidad del planeta mismo. Su composición, su temperatura y sus corrientes definieron el clima, la distribución de los continentes y el futuro de las especies. La historia del mar era, en realidad, la historia de la Tierra entera. Y aunque millones de años después los seres humanos caminarían sobre tierra firme, cada uno de ellos seguiría llevando en su interior la marca de ese origen acuático, la sal de la sangre, el ritmo de las mareas en el corazón y la química del océano en cada célula. El océano del Cámbrico, lleno de vida en ebullición, se convirtió en un espejo de la creatividad natural. Era un universo silencioso pero dinámico, un lugar donde cada forma biológica parecía explorar las leyes de la física y de la biología al mismo tiempo. En sus aguas flotaban organismos translúcidos, segmentados, acorazados o blandos, todos movidos por un mismo impulso: persistir. El fondo marino era un tapiz en movimiento, cubierto de huellas, madrigueras y rastros. Cada una de esas marcas representaba un pequeño acto de supervivencia, una historia fugaz escrita en la arena que pronto sería borrada por las corrientes. El desarrollo de la locomoción activa marcó el inicio de una nueva etapa. La vida ya no dependía de la deriva de las corrientes, sino que comenzó a controlar su propio desplazamiento. Los trilobites, con sus exoesqueletos articulados y ojos compuestos, fueron los primeros exploradores del movimiento coordinado. Deslizándose sobre el lecho marino, buscaban alimento y evitaban depredadores. A su alrededor nadaban anélidos segmentados, moluscos con conchas cónicas y criaturas extrañas con apéndices articulados que se extendían como brazos. Era un mundo de formas que desafiaban la imaginación, cada una adaptada a un nicho específico. Las nuevas estrategias de caza y defensa transformaron por completo la ecología marina. Surgieron organismos con espinas, conchas más gruesas, camuflajes naturales y apéndices sensoriales. La depredación se convirtió en una fuerza evolutiva determinante. En respuesta, las presas desarrollaron movilidad, velocidad o mecanismos químicos de defensa. Este constante intercambio entre ataque y protección generó una explosión de innovación morfológica. Cada adaptación exitosa se propagaba rápidamente, dando origen a nuevas especies. La selección natural había encontrado su laboratorio ideal en el océano. Los mares del Cámbrico eran también una sinfonía de colores y luz. Aunque el sol apenas penetraba en las profundidades, las aguas costeras eran ricas en matices verdes, azules y dorados, producidos por la combinación de algas, bacterias y partículas minerales. Los organismos fotosintéticos capturaban la energía solar con una eficiencia sorprendente, alimentando toda la red trófica. En los niveles más profundos, donde la luz se desvanecía, las criaturas dependían de los restos orgánicos que caían desde arriba, una lluvia de vida muerta que nutría a los habitantes del abismo. Esa dinámica vertical conectaba cada capa del océano en un ciclo perpetuo de nacimiento y descomposición. En el corazón de esa diversidad se encontraba el principio de organización. Los organismos comenzaron a formar estructuras jerárquicas internas, sistemas nerviosos, digestivos, circulatorios y excretores.
La biología dejaba atrás la simplicidad y se adentraba en el terreno de la especialización. Las células se coordinaban como instrumentos en una orquesta, cada una cumpliendo un papel que beneficiaba al conjunto. Esa cooperación celular fue uno de los mayores logros de la evolución, un modelo que perduraría hasta los organismos más complejos. La vida había encontrado la manera de combinar la independencia con la colaboración. A medida que los ecosistemas se consolidaban, el fondo marino se convertía en un mosaico de hábitats. Las zonas rocosas eran ocupadas por esponjas y corales primitivos, las áreas fangosas, por gusanos excavadores, y las aguas abiertas, por plancton y pequeños nadadores. La biodiversidad alcanzaba niveles nunca vistos. Las interacciones ecológicas se multiplicaban. Simbiosis, parasitismo, cooperación y competencia. La vida comenzaba a tejer una red tan compleja que el océano se transformó en un sistema autoorganizado, capaz de resistir perturbaciones y mantener su equilibrio interno. Mientras tanto, el clima del planeta fluctuaba. Los niveles de dióxido de carbono variaban con la actividad volcánica y la formación de montañas. Cada cambio alteraba la temperatura del océano y la cantidad de oxígeno disuelto. Estas variaciones imponían nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Los organismos que soportaban condiciones extremas prosperaban y se diversificaban. Otros desaparecían, dejando espacio para formas más adaptadas. El mar, como un escultor paciente, moldeaba la vida a través de ciclos de destrucción y renacimiento. En algunos momentos, los niveles del mar subían tanto que grandes áreas continentales quedaban sumergidas, creando mares interiores ricos en nutrientes. Estas zonas someras se convertían en verdaderos jardines biológicos, donde la fotosíntesis florecía y las cadenas alimenticias se volvían más densas. Allí aparecieron los primeros arrecifes formados por organismos coloniales, estructuras que servirían de refugio y alimento a miles de especies. Los arrecifes eran la primera manifestación tangible de la ingeniería biológica, seres vivos que construían hábitats para otros seres vivos. Sin embargo, los océanos también eran escenarios de desequilibrio. En varios periodos del Cámbrico se produjeron extinciones locales, probablemente causadas por descensos de oxígeno o cambios en la temperatura del agua. Cada crisis eliminaba especies, pero la vida siempre encontraba formas de renacer. Estas fluctuaciones demostraban que el mar, aunque fértil, nunca era estático. Era un sistema que oscilaba entre la abundancia y la escasez, entre la calma y la tormenta. En ese vaivén constante, la evolución encontraba su impulso. Con el paso de los millones de años, los océanos primitivos se convirtieron en el laboratorio donde se ensayaron todos los diseños posibles de la vida. Desde organismos del tamaño de una célula hasta depredadores de 1 metro, el mar fue el escenario donde la biología aprendió a experimentar con formas, funciones y estrategias. Todo lo que más tarde caminaría sobre la tierra o volaría en el aire tuvo su ensayo general en las aguas del Cámbrico. Allí se establecieron las bases de la anatomía, del comportamiento y de la interdependencia que sostendrían la vida durante los eones siguientes. Así, lo que comenzó como una danza de moléculas en un océano sin nombre se había convertido en una sinfonía de criaturas que llenaban el planeta de movimiento y propósito. El mar antes del mar, aquel que nació del fuego y de la lluvia, había cumplido su promesa: transformar el caos en orden y el orden en vida. El océano era ya el corazón azul de un mundo que latía con fuerza, un recordatorio de que toda existencia, por compleja que sea, surge siempre de la sencillez del agua y del tiempo. El legado de aquellos océanos primitivos no se limitó al surgimiento de la diversidad biológica. También estableció las condiciones necesarias para que la vida, algún día, abandonara su cuna líquida. Todo lo que hizo posible la evolución en tierra firme nació primero en el mar. Las células eucariotas, la respiración aeróbica, la fotosíntesis, la reproducción sexual y la simbiosis. Sin los miles de millones de años de experimentación biológica bajo las olas, el planeta jamás habría desarrollado la complejidad que hoy conocemos. El océano fue el primer hogar de la biología y el mayor laboratorio de innovación que ha existido en la historia del cosmos. Durante el Ordovícico, hace unos 485 millones de años, la vida marina alcanzó un grado de sofisticación impresionante.
Los océanos estaban repletos de invertebrados, trilobites, cefalópodos primitivos, corales, braquiópodos y algas. El fondo marino se cubría de comunidades tan densas que parecían alfombras vivas. Los arrecifes se expandían por regiones enteras, creando ecosistemas tridimensionales de una belleza sin precedentes. En las aguas abiertas, los primeros vertebrados, peces sin mandíbulas, cubiertos por placas óseas, se desplazaban lentamente, abriendo el camino a una nueva era evolutiva. La interacción entre los organismos y los océanos transformó también la atmósfera y la geología del planeta. La acumulación de carbono en las conchas marinas redujo la cantidad de dióxido de carbono en el aire, lo que enfrió el clima global. Este enfriamiento provocó la primera gran glaciación significativa del Fanerozoico. Los casquetes polares crecieron, el nivel del mar descendió y enormes plataformas continentales quedaron al descubierto. Muchas especies, adaptadas a mares cálidos y someros, no pudieron sobrevivir. Fue una de las primeras grandes extinciones masivas de la Tierra, una señal de que la vida, por más próspera que fuera, siempre estaría sujeta a los caprichos del planeta. Sin embargo, la extinción no fue el final, sino el comienzo de una nueva reorganización biológica. Las especies que sobrevivieron a aquella crisis se diversificaron con rapidez. Los océanos se poblaron de nuevas criaturas, más resistentes y adaptadas a los cambios de temperatura. Los peces desarrollaron aletas más fuertes, sentidos más agudos y una mayor capacidad de movimiento. Algunas especies de algas y bacterias colonizaron las zonas intermareales, adaptándose a condiciones de desecación temporal. En esos ambientes fluctuantes, entre el agua y el aire, comenzó el lento proceso que más tarde permitiría a la vida conquistar la tierra firme. Los mares siguieron siendo el eje de la evolución. Cada cambio en su química o en su temperatura generaba una respuesta biológica. La retroalimentación entre la geología y la biología se hizo evidente. Cuando el nivel del mar subía, las zonas costeras se convertían en criaderos de vida. Cuando bajaba, exponía los sedimentos, que luego se convertían en roca y almacenaban el carbono biológico en el interior de la Tierra. Este ciclo ayudó a regular el clima durante millones de años. La vida, sin proponérselo, comenzó a actuar como un agente geológico. Las bacterias, los corales y los organismos con concha eran, en cierto sentido, arquitectos del planeta. Con la llegada del Silúrico, hace unos 440 millones de años, los océanos se estabilizaron y recuperaron su riqueza biológica. Los arrecifes coralinos alcanzaron extensiones colosales, y la vida marina volvió a diversificarse. En esta época surgieron los primeros peces con mandíbulas, una innovación que transformó la dinámica ecológica. La capacidad de morder y triturar alimentos abrió nuevas posibilidades alimenticias y aceleró la competencia. Los depredadores se volvieron más eficientes, las presas más ingeniosas, y el ciclo de la selección natural se intensificó una vez más. Mientras tanto, en las zonas litorales, las plantas comenzaron a dar sus primeros pasos fuera del agua. Musgos y algas verdes evolucionaron hacia formas capaces de resistir la exposición al aire y la radiación solar. Estos pioneros vegetales transformaron el paisaje costero y modificaron la atmósfera. Al realizar fotosíntesis sobre tierra firme, aumentaron aún más los niveles de oxígeno, lo que, a su vez, alteró la química de los océanos. Así, la conexión entre el mar y la tierra se volvió aún más estrecha. El planeta ya no era una suma de compartimentos aislados, sino una unidad viva interdependiente. En el mar, la evolución de los peces alcanzó un punto culminante. Algunos desarrollaron esqueletos cartilaginosos, otros óseos. La aparición de aletas pares les permitió maniobrar con precisión y dominar distintos niveles del agua. Los ojos se adaptaron a diversas profundidades, y los sistemas nerviosos se hicieron más sofisticados. La vida marina se volvió una red de depredadores y presas en equilibrio dinámico, un ecosistema estable pero en constante transformación. Cada especie ocupaba un papel específico en el engranaje del océano, contribuyendo a mantener su equilibrio químico y ecológico. En los fondos profundos, las bacterias seguían realizando los mismos procesos que en los primeros días del planeta, oxidando minerales, fijando nitrógeno y reciclando materia orgánica.
Aquellas diminutas formas de vida, herederas directas de la primera célula, eran el hilo invisible que unía el pasado con el presente. Sin ellas, el océano se habría estancado. Eran la prueba de que la vida más antigua nunca había desaparecido, sino que seguía trabajando silenciosamente bajo las olas, sosteniendo la estructura invisible del mundo. Durante este periodo, la simbiosis entre organismos se volvió cada vez más común. Corales y algas, peces y bacterias, moluscos y microbios convivían en equilibrio. Estas asociaciones aumentaron la eficiencia energética de los ecosistemas marinos. La cooperación, tanto como la competencia, se convirtió en un motor evolutivo. El océano se había convertido en un entramado de colaboraciones invisibles, un sistema tan complejo que cada especie dependía de muchas otras. De esta manera, la vida había alcanzado una nueva forma de inteligencia colectiva, una organización sin conciencia, pero profundamente eficaz. A lo largo de estos millones de años, el mar mantuvo su papel como el gran conservador del equilibrio. Absorbía calor, capturaba dióxido de carbono y distribuía energía. Si alguna vez el planeta fue un organismo vivo, el océano era su corazón palpitante. Cada ola era una pulsación, cada corriente una arteria, cada molécula de agua un mensajero de la historia biológica de la Tierra. Todo lo que la vida había aprendido, lo había aprendido en el océano: cómo adaptarse, cómo cooperar, cómo persistir frente a la entropía. En ese sentido, la vida terrestre no fue más que una prolongación de la vida marina, una migración de su inteligencia ancestral hacia un nuevo escenario. El Devónico, conocido como la Era de los Peces, representó un punto de inflexión en la historia evolutiva. Los océanos estaban llenos de vida, rebosantes de especies que habían perfeccionado el arte de nadar, cazar y sobrevivir. Peces acorazados con mandíbulas poderosas dominaban las aguas, mientras tiburones primitivos patrullaban los mares abiertos. La vida marina alcanzaba una diversidad que transformó los ecosistemas para siempre. Sin embargo, este esplendor biológico también generó una competencia feroz. Cada organismo, desde los corales hasta los vertebrados más grandes, luchaba por su espacio en el entramado ecológico. Los arrecifes devónicos eran auténticas ciudades submarinas. En ellos convivían miles de especies en una armonía dinámica. Corales, esponjas y algas se organizaban en estructuras tridimensionales que ofrecían refugio a peces, moluscos y crustáceos. Las interacciones simbióticas proliferaban. Algunas algas vivían dentro de los tejidos de los corales, proporcionándoles alimento a cambio de protección. En ese mundo luminoso y colorido, la vida no solo competía, también cooperaba. El mar había aprendido a equilibrar la lucha y la colaboración. El desarrollo de las mandíbulas marcó una de las mayores revoluciones biológicas. Los peces con mandíbulas, o natostomados, podían capturar presas más grandes y variadas. Esto diversificó las dietas y permitió la expansión de nuevas estrategias ecológicas. Algunos peces se convirtieron en depredadores veloces, otros, en recolectores del fondo marino. La forma del cuerpo, la disposición de las aletas y el tamaño de la boca se adaptaron a cada estilo de vida. La evolución experimentaba con diseños anatómicos que luego servirían como modelos para innumerables especies futuras. Mientras tanto, en las costas y estuarios, la frontera entre el mar y la tierra se volvía cada vez más activa. Las plantas acuáticas habían colonizado los primeros tramos de tierra firme, formando tapices verdes que estabilizaban los suelos y comenzaban a producir oxígeno fuera del agua. Sus raíces atrapaban sedimentos, y sus tallos absorbían dióxido de carbono atmosférico. Este proceso modificó los ciclos globales del carbono y del oxígeno, lo que repercutió directamente en los océanos. Los niveles de oxígeno disuelto aumentaron, permitiendo el desarrollo de organismos más grandes y metabólicamente exigentes. En ese ambiente, algunos peces empezaron a aventurarse fuera del agua, al principio por breves lapsos. Las mareas, los charcos costeros y las fluctuaciones del nivel del mar crearon entornos donde la habilidad de moverse entre el agua y el aire representaba una ventaja. Algunas especies desarrollaron aletas musculosas que podían sostener su cuerpo parcialmente fuera del agua. Estas aletas, con el tiempo, se convertirían en patas.
En los bordes pantanosos de los océanos primitivos nació el primer atisbo de un anfibio. Era el comienzo de una migración biológica que cambiaría el destino del planeta. Sin embargo, mientras la vida se aventuraba hacia nuevos horizontes, los océanos seguían siendo el corazón del sistema biológico terrestre. Las corrientes marinas transportaban nutrientes desde los fondos abisales hasta las zonas iluminadas por el sol, donde florecían los ecosistemas. Los organismos planctónicos, invisibles pero esenciales, continuaban produciendo oxígeno y constituyendo la base de la cadena alimenticia. Aunque las formas visibles se volvían más complejas, la vida seguía dependiendo de las criaturas microscópicas que mantenían el equilibrio químico del mar. El Devónico también fue testigo de las primeras crisis globales inducidas por la vida misma. La proliferación de plantas terrestres alteró los flujos de nutrientes, generando un exceso de materia orgánica que, al descomponerse, consumía oxígeno en los océanos. Grandes zonas marinas se volvieron anóxicas, provocando extinciones masivas. Este fenómeno demostró que la vida, al modificar su entorno, podía amenazar su propia estabilidad. A partir de entonces, la biosfera y la geosfera quedaron unidas en un delicado equilibrio. El planeta aprendía que toda creación lleva consigo la posibilidad de destrucción. Los organismos marinos que sobrevivieron a estas crisis se adaptaron a condiciones variables. Algunos desarrollaron tolerancia a la falta de oxígeno. Otros se refugiaron en aguas más profundas o en regiones polares. La vida nunca se detuvo, solo cambió de forma. En cada extinción, la naturaleza encontraba un camino alternativo. Los ecosistemas se reestructuraban, los nichos vacíos se llenaban con nuevas especies, y la diversidad se reinventaba una y otra vez. La resiliencia de los océanos parecía infinita. Durante el Carbonífero y el Pérmico, los océanos alcanzaron un grado de estabilidad y productividad sin precedentes. Los grandes continentes se habían reunido en una sola masa, Pangea. Esto modificó las corrientes oceánicas y los patrones climáticos, creando mares interiores cálidos y ricos en nutrientes. En esas aguas florecieron organismos gigantescos, tiburones de gran tamaño, amonites en espiral y peces acorazados que reinaban en los mares tropicales. Los arrecifes se extendieron por miles de kilómetros, y los bosques costeros alimentaban con materia orgánica el ciclo marino. Sin embargo, este equilibrio no duraría. Las fuerzas internas de la Tierra y los ciclos del carbono preparaban el terreno para una de las mayores catástrofes biológicas, la extinción del final del Pérmico. Un evento en el que más del 90% de las especies marinas desaparecerían. Aquel desastre, provocado por erupciones masivas y cambios climáticos extremos, demostró que incluso los océanos, los guardianes de la vida, podían colapsar ante el poder de la Tierra. Pero antes de esa oscuridad, los mares fueron testigos de una plenitud sin igual, una culminación de miles de millones de años de evolución que comenzó con una simple célula flotando en las aguas del amanecer planetario. Los océanos primitivos habían pasado de ser calderas de reacciones químicas a ser los escenarios de civilizaciones biológicas complejas. En ellos nacieron la cooperación, la competencia, la percepción y la inteligencia. Cada ola contenía la historia del universo en miniatura, la materia transformada en vida, la energía convertida en conciencia. Y aunque las eras cambiarían, y los continentes se moverían, el océano seguiría siendo el hilo conductor de toda existencia, el espejo profundo donde la Tierra contempla su propio origen. Tras la gran extinción del Pérmico, los océanos quedaron en silencio. La mayor parte de la vida había desaparecido, y durante un tiempo el planeta pareció volver a su estado primigenio. Un mundo de agua tóxica, calor extremo y atmósfera cargada de gases volcánicos. Sin embargo, ese aparente vacío fue solo una pausa en la larga respiración de la vida. Desde los remanentes microscópicos que sobrevivieron en los rincones más inhóspitos, la biología comenzó su reconstrucción. Las bacterias y los pequeños organismos planctónicos retomaron su labor silenciosa de reciclar nutrientes y oxigenar el agua. El océano, aunque herido, seguía siendo el corazón de la Tierra. De esa devastación surgió un nuevo orden. Con el paso de millones de años, los ecosistemas marinos se recuperaron y la vida volvió a diversificarse. En el Mesozoico,
Los mares se poblaron de nuevas formas que parecían surgidas de los sueños de los primeros océanos. Aparecieron los reptiles marinos, ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, verdaderos titanes acuáticos que dominaron los océanos con la misma majestuosidad con la que los dinosaurios gobernaban la Tierra. Los corales reconstruyeron los arrecifes, los peces modernos evolucionaron y los invertebrados volvieron a llenar cada rincón del mar. Era una nueva edad dorada bajo las olas, una herencia directa de los océanos primitivos que habían enseñado a la vida a renacer. El ciclo de destrucción y creación parecía repetirse con una precisión cósmica. Cada catástrofe global eliminaba a las formas de vida más frágiles y dejaba espacio para otras más resistentes. Este patrón, que comenzó en los mares arcaicos, demostró que la esencia de la evolución no era la permanencia, sino la transformación. La vida no busca la estabilidad, sino la continuidad a través del cambio. Esa dinámica, que surgió en el primer océano, se convirtió en la ley universal de la biología. Con el paso de las eras, los océanos moldearon el rostro de la Tierra. Durante el Cretácico, vastos mares interiores cubrieron gran parte de los continentes, creando ambientes ricos y diversos. Las corrientes cálidas y frías se mezclaban, transportando nutrientes y manteniendo el equilibrio climático global. La fotosíntesis marina siguió siendo el motor del planeta. Incluso en un mundo dominado por reptiles colosales, eran los organismos diminutos, invisibles al ojo humano, quienes sostenían la vida. Aquellas mismas bacterias y algas que un día habían surgido en los mares primitivos seguían siendo el alma química de la biosfera. El final del Cretácico trajo consigo otra gran extinción. El impacto de un meteorito cambió el clima global y provocó un colapso temporal de los ecosistemas marinos. Sin embargo, de nuevo, la vida emergió. Los océanos se repoblaron con peces óseos, corales modernos, crustáceos y mamíferos marinos que dominarían las eras siguientes. La historia del mar era una espiral infinita de pérdidas y renacimientos. Y en cada renacimiento, la vida parecía recordar las lecciones de su origen: adaptarse, persistir y reinventarse. Durante el Cenozoico, los océanos alcanzaron una forma muy similar a la actual. Las ballenas, descendientes de mamíferos terrestres, regresaron al mar, cerrando un ciclo evolutivo que había comenzado miles de millones de años antes. El océano, que había dado origen a la vida, ahora reclamaba de nuevo a sus criaturas. Las ballenas, con sus cantos profundos y su inteligencia silenciosa, se convirtieron en símbolos vivientes de ese retorno al origen. En sus cuerpos se condensaba toda la historia del mar: la química del principio, la evolución del movimiento, la memoria del agua. El océano moderno aún conserva los rastros de su pasado remoto. Cada molécula de sal, cada partícula de sedimento, guarda una parte de la historia del universo. En su composición química resuenan los ecos de las estrellas que explotaron antes del nacimiento de la Tierra, las mismas que sembraron los elementos que un día formarían las primeras células. El mar es, en esencia, un archivo cósmico. Cuando observamos su superficie, estamos viendo no solo agua, sino la suma de toda la historia material que ha existido. Y aunque la vida ha colonizado todos los rincones del planeta, sigue siendo el océano quien dicta su destino. Regula el clima, produce más de la mitad del oxígeno que respiramos y mantiene el equilibrio térmico del globo. Sin él, la Tierra volvería al caos. En cada ola late la misma energía que un día encendió las primeras reacciones químicas de la vida. El mar sigue siendo el laboratorio de la creación, el escenario donde la evolución continúa su trabajo, aunque ahora sea invisible a simple vista. La ciencia moderna ha revelado que los procesos que originaron la vida siguen activos en los océanos profundos. Las fumarolas hidrotermales continúan generando compuestos orgánicos. Las bacterias extremófilas siguen metabolizando minerales igual que hace 4.000 millones de años. Nada se ha detenido. El ciclo de la vida, iniciado en el mar antes del mar, permanece en marcha, silencioso y constante. La Tierra respira a través de sus océanos, como lo hizo desde el principio. Cuando contemplamos el horizonte marino, no estamos mirando solo agua, sino el espejo del tiempo. Cada ola que llega a la orilla es una página del pasado reescrita una y otra vez. En ella están las tormentas del origen,
los relámpagos que encendieron la química de la vida, las sombras de las criaturas que nadaron cuando el planeta era joven. El océano nos recuerda que todo lo vivo procede de la misma fuente líquida y que, aunque el tiempo avance, seguimos hechos del mismo mar. Así termina el relato del mar antes del mar, el lugar donde nació la primera célula, donde la materia aprendió a sentir y el universo descubrió la forma de contemplarse a sí mismo. El océano, antiguo y eterno, no es solo el origen de la vida, sino su memoria. Y mientras exista una gota de agua en la tierra, el eco de aquellos mares primitivos seguirá resonando, recordándonos que todo comenzó allí, en el silencio luminoso de un mundo joven, donde el agua y la luz se unieron para crear la vida.